Ustedes verán todo lo que le dijeron a la presidenta Dina Boluarte en su visita aquí a la ciudad de Trujillo. Una ciudad que se supone que tiene que recibirla bien, porque está gobernada por César Acuña Peralta, con quien es su socio político. Entonces, su socio político tiene que garantizar que aquí la traten de lo mejor. Por algo viene a Trujillo. Ella viene a Trujillo simplemente para ganarse la foto, ganarse, ¿no?, algunos aplausos. Para eso viene a Trujillo, por eso elige, ¿no?, venir junto a César Acuña Peralta. Pero esta vez no fue así. Hubo un grupo de personas que la recibió y la despidió entre gritos. ¿Qué le dijeron? ¿Qué ocurrió? Eso lo sabrá en instantes. Pero antes vamos a conversar, como les decía, respecto a este tema que genera cierta curiosidad, ¿no? Hablamos de corrupción, hablamos de que miles y miles de dólares, de soles se pierden en manos de la corrupción, pero la pregunta es, ¿qué pasa por la mente de estas personas corruptas? ¿Qué piensan? ¿Qué lo cubran? ¿Qué hay dentro? ¿Es natural? ¿Es psicológico? ¿Es aprendido? ¿Qué ocurre ahí? Vamos a conversarlo con Manuel Vargas, es psicólogo clínico y decano del Colegio de Psicólogos del Perú. Doctor Manuel Vargas, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista, esta conversación, porque estamos hartos, qué duda cabe, estamos hartos de escuchar pues que se roban el dinero del Estado, ¿no?, que estamos en medio de mentiras, ¿no?, de personas como Darwin Espinosa, que utilizan los recursos del Estado para hacer su movimiento político, una presidenta que aparentemente le regalaron o le prestaron relojes, en fin, o sea, tenemos en los gobiernos regionales, en los gobiernos municipales también ocurre lo mismo, pero hay que ir más allá en torno a este tema, y la pregunta sería, ¿qué pasa por la mente de las personas corruptas? ¿Qué piensa finalmente, qué piensan este tipo de personas cuando tienen que robarle al más necesitado? Y creo que tú, Manuel, tienes algunas respuestas, ¿no?, científicas en torno a ello. Cuéntanos, a ver, ¿qué pasa por la mente del corrupto? Correcto. Y sobre todo la mente del corrupto devoca en una conducta. Y debemos entender, estimados televidentes, que conducta es toda acción que emite un sujeto en un determinado medio. Reitero, conducta es toda acción que emite un sujeto en un determinado medio. A las personas a quienes nosotros elegimos para gobernantes, ellos saben a lo que se metían, a lo que iban a gobernar. Pero aparentemente en el camino se distorsionaron, se quedaron, fueron por un lado, el lado no tan correcto para el cual fueron elegidos. Pero esto no son cosas del azar, no son cosas del azar. Ellos sabían lo que buscaban. Y en esto no hay un tema de inconsciente, y si queremos hablar de inconsciente, en todo caso podríamos decir que Freud alguna vez decía que el inconsciente traiciona. Y en el inconsciente nosotros llevamos o dejamos y ponemos aquellas circunstancias, cosas o vivencias que de una u otra manera pueden ser para nosotros censurables moralmente, situaciones que nos hacen ver como bestias, como seres poco racionales o como situaciones que son poco aprobadas por la sociedad, en este caso como el delinquir, como el robar. Pero a la vez también, ahora a la pregunta que usted me hace, Carlos, es que hay un tufo, un tufillo, hay un rasgo de psicopatía en esta persona. ¿Por qué? Porque dentro de los síndromes de la salud, dentro de la salud mental, vamos a encontrar, por ejemplo, la neurosis, la psicosis y la psicopatía. En este caso voy a referirme a algunas características de las personas que padecen o que tienen algunos rasgos psicopáticos. Y dentro de las características del rasgo psicopático está aquella donde el sujeto se acerca a la persona únicamente por interés, donde no genera vínculos afectivos y tiene una conducta por sobre todo de búsqueda de satisfacción personal. Ahora, si usted se da cuenta, en las campañas políticas, estos malos políticos
¿Cómo se hacen presente ante la comunidad? ¿Regalando qué? ¿Qué es lo que regalan? ¿Qué es lo que regalan? Una bolsa de frijol, una bolsa de arroz o lo que sea. Si no vamos a Pelotas. fijar en todo esto, Sí. nos fijaremos, por ejemplo, que hubo un psicólogo, Abraham Maslow, que nos hablaba de la famosa pirámide de las necesidades. Y en la base, lo más básico, el primer peldaño de la base, estaban las necesidades fisiológicas: hambre, sexo, sed, salud. Es decir, estimado televidente, cuando el político con rasgos psicopáticos, que solo se acerca por interés y que no genera ningún vínculo, porque la política es servir, la política es servicio, la política está puesta y está destinada al servicio de las personas, la vocación de servicio. Pero cuando este político entra y en el camino roba, es que entonces tenemos que entender que esta persona ya venía premeditada. Cuando la persona esta te regala una libretita, una visera, un gorrito, un polito, ¿sabes qué? Nos están viendo tan básicos, tan carentes. Saben que votamos con el estómago vacío, que resuena en alguna que otra mente vacía, Sí, por una educación, Manuel, díganos. sí, ¿Sí? entonces, para ser más claros, el corrupto, el político que, por ejemplo, está haciendo una campaña para llegar a un cargo y comienza a regalar, ya sabe, o sea, ya tiene pensado llegar al cargo y Correcto. robar. Ajá. Correcto que sí. Hay una Ajá. predisposición, por eso le decía, el político corrupto, el mal político, no entabla relaciones de compromiso para con las personas, porque solo una persona comprometida busca el bien de las personas. Ay, no, pero el psicólogo está que habla de manera romántica. No. Nuestra condición de ser humano se caracteriza por dos elementos: por inteligencia y voluntad. La inteligencia se orienta a la búsqueda de la verdad y la voluntad se orienta a la búsqueda del bien, del sumo bien, del principio de beneficencia para con el otro, porque todos llevamos instaurados en nuestro corazón, en lo más íntimo de nuestro ser, ese mandato que dice: haz el bien y evita el mal. Y entonces es cuando este político corrupto sabe qué es lo que va a hacer. Alguien dirá, si es que el fin justifica los medios. Sí, pero ¿qué político lo hace? Bueno, el hecho que todos lo hagan no significa que sea cierto o que lo digan sea verdad. Eso no significa. Pero el político de por sí, ojo, que no establece relaciones afectivas y por ende de compromiso para con su comunidad, es aquel que va a robar, que no le interesa más que Podemos, sí. simplemente... ¿Mm? Podemos poner un rasgo de personalidad como para más o menos hacer un poco más objetivo, de identificar a este Sí, político. correcto. Por ejemplo, Podemos decir que es narcisista, es antisocial, tiene una frialdad digamos, emocional. digamos que tiene algunos matices, por eso hablaba de rasgos, no hablaba de personalidad, Sí. hablaba de rasgos. Y en la teoría de rasgos, los rasgos vienen a ser como los bocetos, aquellas manchitas, Ajá. rayitas, los unipuntos o los puntos que unimos para prefigurar y configurar una imagen. Estamos hablando de rasgos, de indicadores. Pero algunos políticos, malos políticos, tienen rasgos justamente de narcisismo, pero también a la vez tienen rasgos de psicopatía, es decir, de no comprometerse con las personas. Y cuando las personas no se comprometen afectivamente, emocionalmente, es porque no les importa el dolor ajeno, no sienten propio el dolor ajeno, es decir, no solamente es ponerse en el zapato del otro, en la condición del otro, es decir, que carecen de empatía. Y le pongo este caso: aquel mal funcionario corrupto, aquel político corrupto, que no tiene ningún mínimo ápice de vergüenza o sentimiento de culpa, porque se embolsica 75 millones de soles, 7 millones de soles, que le da perfectamente igual, que para él es normal, con toda frialdad. Oiga, en el porcentaje de peruanos honrados y honestos que trabajan, por lo menos hasta 10 céntimos devuelven. ¿Acaso no nos ha pasado que nos han dado vuelto de más y nos hemos sentido quizá mal y hemos ido a devolver? Quizá aquella persona que tiene rasgos psicopáticos, justamente, que no es empático, que no se compromete,
Dirá, Ajá. claro, hay que ser vivos, pues hay que ser vivos. Detrás de esa viveza hay una Claro. frialdad emocional y afectiva. Hay Raúl, una falta de compromiso y como tal hay falta de solidaridad. Vea usted, claro. firma un cheque, tiene la capacidad de meterse al bolsillo un dinero que le corresponde a personas que deben ser curadas de anemia, tratadas de cualquier enfermedad y no siente ningún reparo y o remordimiento. Raúl, ahora A eso me refiero. Sí, eso me lleva a pensar en lo siguiente, o sea, tú lo que describes muy bien, ¿no? Estas personas que roban, ¿no? Y este robo que hacen, estas personas corruptas, es para quitarle, así, el pan en la boca, la salud, ¿no? La educación, su bienestar. Le arrebatas a la persona que menos tiene eso, esa oportunidad tal vez que le cambie de vida. Pero la pregunta, Raúl, va en lo siguiente sentido. ¿Dónde queda la conciencia? ¿Dónde quedan los escrúpulos? Toda persona tiene algo de conciencia ante eso, como te dicen, algo de remordimiento. ¿Dónde queda eso? La conciencia, los escrúpulos, los remordimientos, la culpa. ¿Dónde queda en un bueno, corrupto bueno, eso? bueno, en principio me has bautizado con otro nombre, soy Manuel Perdón, Manuel. Alejandro, pero a respuesta a Sí. tu pregunta, ¿dónde queda el escrúpulo? No, es que lo que pasa es lo siguiente. Esta persona con estos rasgos psicopáticos, uno de los tantos rasgos psicopáticos, no tiene conciencia de la realidad, no lee la realidad, está rompiendo con la realidad. Él crea su mundo y junto y en su entorno, él crea su mundo. Por eso, en torno a los políticos corruptos, vamos a encontrar un séquito de cortesanos, de personas, en otras palabras, cortesanas, lambisconas y, digamos en la jerga, sobonas, que siempre le están recreando el escenario. Sí, sí, lo que usted diga, sí, sí, así es, con usted todo es así, todo es perfecto. Pero justamente son personas que le están recreando esa realidad, también con ciertos rasgos patológicos, porque están validando una realidad que no existe, que no existe. Es decir, si roba a un político, ¿acaso no comparte con los copartidarios, no comparte con los Sus tajadas. compañeros, Sí. con las personas que le acompañan? Claro que sí, claro que sí. Entonces, en este hay un sistema de reforzamiento, como decimos en psicología. Hay un estímulo, hay un reforzador, hay un estímulo que da necesidad de opulencia y hay un reforzador que es el dinero. Por ejemplo, y usted hace un momento ha comentado el caso de nuestra presidente, ¿no? Que no accidentalmente llegó a la presidencia porque hubo una población de compatriotas Sí. que votó por esa plancha presidencial y que legalmente está puesta ahí porque legalmente le constituye. Ahora, que moralmente no debe estar ahí, bueno, pero es que nuestro país, nuestra cultura es una cultura altamente benigna, permisible y que todo lo permite y que todo lo perdona. O sea, le hemos perdonado que nos haya mentido descabelladamente, a ella como a muchos presidentes y gobernantes, y hasta los reelegimos todavía. Entonces, pero a lo que voy, es que entonces estas personas no tienen conciencia de la realidad y tienen ciertas características patológicas que tienen que ver con el no compromiso, con el sentimiento del dolor ajeno, donde priman la búsqueda y la satisfacción de apetitos personales. Entonces, eso es lo que debemos tener claro. Manuel, Que tienen otros sí. matices, sí, dígame. La corrupción ha generado una pérdida en el Estado el año 2023, solo del 2023, según información de Contraloría, de 24.000 millones de soles. Todo este dinero se perdió por la corrupción. Entonces, ahí hay personas que, reitero, se están enriqueciendo ilícitamente. Nosotros esta noche estamos conversando qué hay en la mente de estas personas corruptas. Manuel Vargas nos acompaña, él ha sido es paz decano del Colegio de Psicólogos del Perú y con él conversamos en torno a esto, ¿no? Una persona corrupta, al menos como unos rasgos, ¿no? Como él nos ha manifestado, ¿no? Como estos indicadores de la personalidad, es una persona narcisista, un corrupto es narcisista, antisocial, ¿no? No asume compromisos. En fin, vamos a seguir conversando con Manuel en torno a este tema
Manuel, a ver, continuemos. A estas personas no tienen un sentido de pertenencia, no tienen, no tienen conciencia, podemos decir, entre todo lo que hacen, carecen de empatía, pero estas personas tienen un objetivo, llegar al poder generalmente, o sea, tener ascendencia dentro de la sociedad, en cualquier cargo meterse, porque saben que es la única forma de estar allí para poder corromperse ellos mismos también. Correcto. Y esto podemos explicarlo desde la teoría de las necesidades. Cuando una persona adolece y carece de satisfacer necesidades o etapas tan básicas como hambre, sed, sexo, seguridad, estabilidad, sociabilizar, pasa lo que pasa. Te pongo el ejemplo citando a deportistas peruanos, futbolistas. Cuando teníamos futuros impresionantes de fútbol, ¿no es cierto? Ganaban dinero, mucho dinero. Dígame usted, ¿en qué es lo primero en que gastaban su dinero? ¿En qué? Borracheras, en joyas, mujeres, en borracheras, mujeres, discotecas, mujeres ¿no? de moda, los de búnker, época, los ¿no es cierto? sí. Y fíjate, ¿y ahora en dónde están? Es que sí, es que justamente pasa eso, cuando las personas no satisfacemos nuestras necesidades tan básicas como hambre, seguridad, salud, cuando nosotros luego escalamos en esta pirámide de ascenso y logramos tener alguna responsabilidad y una cuota de poder, lo primero que vamos a hacer es tratar de rellenar estas carencias adquiridas a través de nuestra historia. Pero también, Manuel, déjame aclararte lo siguiente ahí, porque también ahí también hay otros ejemplos que podrían chocar con el que tú me manifiestas, porque tienen estas carencias, pero hay personas que ahora ya lo tienen todo, tienen el poder político, tienen el poder económico, ya, o sea, ya lo tienen prácticamente todo. Sin embargo, lo único que les falta es llegar al poder, o sea, llegar al máximo cargo que se pueda dentro del Estado. Y para eso corrompo a cualquiera, ¿no? Regálales comida, alimentos, porque ellos van a votar por nosotros, ¿no? Oye, regálales tal cosa porque yo quiero el voto de esta familia pobre, ¿no? En fin, contratemos a mucha gente para que trabaje para mí, para yo hacer mi partido político, en fin, o sea, pero ya lo tienen todo. Entonces, ¿qué pasa por su cabeza de estas personas? Reitero, tienen poder económico, tienen poder político, ya, reitero, o sea, ¿qué más quieren? Pero continúan en esa línea, ¿no? Bueno, pasa nuevamente lo mismo. Carencias son carencias. Es como, por ejemplo, si usted no se alimentó bien de pequeño y hoy tiene 50 años, por más que se alimente hoy a los 50 años de edad con los mejores manjares, nutrientes, ¿usted va a recuperar lo que no desarrolló por carencia de alimento? Pues no. En el mundo de la psicología existen los traumas y existen las taras. Y un trauma viene a constituirse en un acontecimiento doloroso que queda registrado en la historia de nuestra vida. Hay personas que a través de la historia de su vida pueden tener muchas cosas, pero no han logrado satisfacer ese espacio de carencia en esa etapa de su vida, por más de lo que tengan y proyecten ser. Pero a la vez también algunas carencias, cuando son entendidas a la luz de la conciencia y a la luz de la moralidad. Por eso le decía, la inteligencia se orienta a la búsqueda de la verdad y la voluntad se orienta a la búsqueda de la bondad, del acto bueno. Hay personas que también pudieron haber sufrido, pero que a través de la historia, en las experiencias, han podido superar esos traumas y ven en sus comunidades una oportunidad para comprometerse y ser empáticos. Pero esa es la otra cara de la moneda, no la cara perversa, sino movidos por este principio, hace el bien y evita el mal, ayudan a su comunidad a salir adelante a través de su liderazgo. Y acá hay una cosa muy curiosa, estimado Carlos. Theodor Millon
un psicólogo, a través de la teoría integradora de la personalidad, pone como parte de los indicadores de una persona normal y saludable, uno, persona que se adapta de manera flexible y eficiente al medio, adaptabilidad. Y dos, persona que se compromete con su entorno, se compromete. Y cuando hablamos de compromiso, hablamos de empatía, hablamos de lealtad. Y no es lealtad con las personas, es lealtad con el ser. Somos seres humanos. Exacto. No somos un voto más, somos un ser humano. Pero hay personas que con el poder se emborrachan y solamente ven números, estadísticas, y no ven seres humanos. Entonces, sí. dígame. Pregunta final, se me va el tiempo, pero es más que importante. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano? O sea, ¿qué tiene que hacer el ciudadano para poder identificar a estas personas y no darles su respaldo, no confiar en ellas? ¿Cómo podría identificarlas fácilmente? A ver, una respuesta corta que el ciudadano lo tenga así, en la mente, y cada vez que vea a un político prometiéndoles algo de no, este tipo va a llegar a robar, o sea, no hay de otra. Este tipo, yo lo escuché al doctor Vargas, este tipo va a llegar a robar, no va a hacer nada de lo que nos promete. O sea, ¿cómo el ciudadano puede identificar ello? Con preguntas básicas de sentido común. ¿Qué va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué, cuándo, cómo? Punto. ¿Qué, cómo, cuándo? ¿Qué va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? Y sobre todo, entendiendo lo siguiente, señor, estimado televidente, si usted sabe que un candidato no reconoce hijos, no pasa manutención, no va a ser un buen gobernante. Si pega esposa, pega hijos, no va a ser buen gobernante. No, tolerancia cero. Dejemos de ser tan buenas gentes y tan condescendientes, porque lo que está en juego es nuestra integridad, es nuestro presente y nuestro futuro próximo. Doctor Manuel Vargas, te agradezco muchísimo, sinceramente, por estar esta noche. Raúl, antes de terminar, quiero aprovechar 20 segundos, quiero enviar un saludo muy cariñoso por este 30 de abril que celebramos el Día del Psicólogo Peruano. El 30 de abril es el Día del Psicólogo Peruano. Saludos a todos mis colegas del Perú, a todos los que nos ven. El colegio somos todos y celebremos el Día del Psicólogo Peruano este 30 de abril. Perfecto, me comprometo el 30 de abril tenerte aquí conmigo. Veremos el tema a tratar. Yo con mucho gusto atiendo tu llamada. Para conmemorar el día de ustedes, que son tan importantes ahora, creo, en la misma situación que estamos viviendo, tan tensa, con tantas presiones, en fin. Te agradezco muchísimo, Manuel, por estar con nosotros. Saludos. Manuel Vargas, paz decano del colegio. Un abrazo fuerte, paz decano del Colegio de Psicólogos del Perú y psicólogo clínico. Estaba conversando con nosotros en torno, pues, a lo que pasa por la mente de estos corruptos. Y ya nos están dando pistas, como para no olvidarnos, antisociales, narcisistas, que no asumen compromisos, mentirosos, en fin, o sea, ya hay que darnos cuenta. Si nos ofrecen, muchas veces les hemos dicho, si a ustedes, señor, señora, amigos televidentes que nos ven, van y le regalan una taza, un polo, algo, señoras, sinceramente se están burlando de nosotros, porque ese señor regala una taza y cuando sea candidato, sea ya autoridad, sea congresista, alcalde, gobernador, regidor, consejero, no se va a sacar la taza, no va a recuperar la taza en dinero, va a recuperar todo un homenaje a cambio de la taza que le regaló. También tenemos que aprender a ser ciudadanos, señores, también tenemos que aprender a ser ciudadanos, hay que hacer una autocrítica.